Ujú. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Todavía están, veo que en el chat todavía se están trasladando. Entonces voy a proyectar parte de la presentación. Voy a estar poniendo la presentación, voy a estar cortándolo un momento, ¿ya? Para poder hacer un poco una dinámica de interacción, porque tenemos 40 minutos para trabajar un tema tremendamente amplio, pero que a veces, justamente por ser tan amplio, a veces tratamos de agarrar un elemento aquí, otro elemento allá y otro elemento acá, y a veces uno siente que de repente no le estamos pegando del todo a los puntos que son claves y que son claves considerar en un proceso de retroalimentación. Precisamente porque la retroalimentación es prácticamente una capacidad, una habilidad que el docente debería de tenerla, pero es algo que se va aprendiendo, ojo, y se tiene que ejercitar mucho, obedece a toda una necesidad de ir formándose. El área de desarrollo está desplegando una capacitación un poco continua de lo que es retroalimentación y es valiosísima que estemos y participemos, pero en 40 minutos vamos a intentar aproximarnos a un elemento, a una cara de la retroalimentación que asegura que cuando lo hagamos tengamos el impacto que queremos lograr de parte nuestra hacia nuestros estudiantes, que finalmente es hacia ahí el propósito de la retroalimentación. Y quiero comenzar, voy a empezar a proyectar, permítanme un momentito, voy a guiar por el Sí, tema del mientras vas internet. proyectando, Robert, quería también comentarles a los participantes que en el chat tenemos el apoyo de Claudia Franco, quien nos ha brindado un link para poder hacer las preguntas que nosotros tengamos en cuanto al desarrollo del tema, ¿de acuerdo? Genial. ¿Me confirman si todos pueden verlo? Lo vemos. Perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos desplegar ahora un poco el tema. A ver, lo primero, como pueden ver, el tema es que vamos a trabajar la retroalimentación desde las aproximaciones iniciales, es decir, desde lo primero, pero importante que tenemos que considerar al momento de implementarla. Y todo lo que van a ver a continuación, ¿ya? Quiero que prestemos atención, los fondos, las imágenes, los colores, tienen una intencionalidad también. En educación, todo tiene una intención cuando tiene uno claro el objetivo. ¿Y por qué pongo, busqué un diseño así todo mixto de colores que se va salpicando y de forma amorfa, pero continua, que va en el fondo? Porque mucho de lo que hablamos como concepto de retroalimentación, a veces en la práctica es así. Es difuso, es colorido, tiene tonalidades, tiene impactos. No es algo tan sencillo de poder entender, ni mucho menos implementar esta carta. Ahora, en ese mismo punto, quiero hacer mención de por dónde vamos a ir desarrollando esta temática. A ver, vamos a comenzar entonces. Fíjense, aquí me voy a quedar un ratito, luego voy a hacer algunas pausas por si tienen algunas preguntas, unas dudas, para poder tratar de aprovechar esos 40 minutos de manera lo más interactiva posible. Primero, la retroalimentación, hay muchas definiciones, ojo, todas muy aproximadas, pero esta me parece una que tenemos que tenerla muy presente. Es la información, primero, que se refiere a cuánto éxito, miremos esta parte, ¿eh? Esta parte es importante, no quiere decir que solo vamos a ver lo positivo, que se refiere a cuánto éxito ha alcanzado un estudiante en la ejecución o desempeño de una tarea académica. ¿Ah? ¿Ok? Esa es una primera parte. Este es un concepto que lo venimos trabajando hace tiempo con la Universidad Católica. Y tiene una segunda parte que es interesante, que ahora lo vamos a comentar. Permite que identifique sus logros, esa es la primera gran parte, identificar cuáles han sido sus logros, pero esta es la otra que es más importante aún, así como aquellos aspectos en los que se necesita mejorar, en relación, y esta es la otra clave, a un determinado objetivo de aprendizaje. Entonces, a ver, ¿cómo está este concepto? Dice que la retroalimentación, entonces, primero es su información, ¿ok? Primero es una información que se refiere a cuánto éxito alcanza un estudiante en la ejecución o desempeño de una tarea. O sea, no está referido a cualquier aspecto en realidad. Tiene un foco central sobre el cual yo voy a retroalimentar.
Y esa retroalimentación no tiene que ser siempre de los aspectos positivos, sino también lo más importante es identificar cuáles son esas brechas que hacen falta, o esas oportunidades de mejora que todavía tiene que desarrollar el estudiante para poder alcanzar un producto, ¿no?, que esté alineado a los objetivos que queremos lograr en él. Y este concepto se va a ir desglosando y va a ir un poco ampliándose en relación a los aspectos que ahora les voy a presentar. ¿Ya? Y si pueden, tómenle una captura de pantalla o anótenlo, porque lo vamos a seguir trabajando un poquito más adelante. Entonces vamos rápidamente a ver estas consideraciones claves. Me encanta una foto así donde todos nos están mirando, porque así es como estamos todo el tiempo frente a nuestros alumnos. Todos nos miran expectantes y aunque a veces no lo parezca, todos nos miran contentos en relación a cuál será esta vez la oportunidad que yo tendré de algunas cosas nuevas o si me darán algunas cosas nuevas interesantes de cara a los cursos y áreas que presentamos. Entonces es importante esto también. Hay una cosa que a veces nos olvidamos los maestros cuando estamos concentrados en el ejercicio pedagógico de poder desarrollar o desplegar la enseñanza para que aseguremos que los estudiantes aprendan. Y una de las cosas que nos olvidamos, y quiero que esto por favor lo tengamos muy, muy presente en todo proceso educativo, la retroalimentación no es una excepción, es que trabajamos con personas, ¿no? Eso puede sonar un cliché, pero son personas maravillosas. O sea, son estudiantes brillantes. Es una generación de niños, jóvenes, adolescentes, talentosos, ¿no?, que en esta pandemia se han reinventado, aunque no lo crean, más rápido que nosotros. Incluso a nosotros nos ha costado un poquito más, pero ellos tienen capacidades y habilidades y son tan brillantes que a veces nosotros como maestros no logramos entenderlos y no logramos alcanzarlos. Hace muchos años se creía que el maestro estaba pues como el centro y el cúmulo de la sabiduría, ¿no? Era el omnipotente, el faro hacia donde teníamos que llegar. Ahora más bien, ya es con los años, los alumnos estaban a nuestra par, ya hace bastante rato que ya nos han superado en muchas cosas. Solo que aquí está el quid del asunto. A veces ellos no lo saben, y lo que es más, y lo que es peor, a veces nosotros tampoco. Y cuando digo saber, no me refiero al plano cognitivo, me refiero a esa emoción, ese sentimiento que uno tiene cuando se encuentra con gente importante, potente y valiosa, en donde no solo voy a entregar algo, sino que me voy a nutrir del mismo. Esto es muy importante porque si no lo tenemos claro, nuestras actividades, nuestras clases, pueden tener todo el rigor técnico pedagógico y sin embargo adolecer de la pasión, la vida, la energía, la fuerza que un maestro despliega cuando hace, digamos, o desarrolla su propia clase. Entonces esa es una primera consideración que tenemos que tenerla presente. No es tan fácil tenerla, ojo, no es tan fácil. Suena fácil decirlo, tienes que entrar motivado, dispuesto, y suena fácil decirlo ahora, cuando estamos todavía trabajando en una modalidad virtual, donde los roles se traslapan en nuestro hogar, donde somos hijos, hermanos, padres, y estamos dando clase y se cruzan otros roles ahí. Difícil de hacerlo, nadie dice que sea fácil. También es difícil cuando estábamos en la clase presencial. A veces cuando hemos postulado, por ejemplo, a ascensos, decimos, pero yo trato de hacer las cosas bien, pero no logro encontrarle la fórmula para que haga clic con esto que me están evaluando. Y tal vez un elemento puede ser esto. Veamos qué más podemos desarrollar aquí al respecto. Uy, aquí hay un tema importante que si no lo tenemos claro en la retro, vamos a tal vez caer en errores muy fuertes. ¿Ya? Voy a desactivar un ratito mi pantalla porque quiero desarrollarlo esto en donde nos podamos ver un poquito. Comenzar con el fin en la mente. A ver, voy a activar por acá. Ya, ahora sí. ¿Qué quiere decir comenzar con el fin en la mente? ¿Ya? Esto es uno de los hábitos que nos cuenta Covey de la gente altamente efectiva. Seguramente muchos de nosotros hemos leído el libro
Pero lo que tal vez no todos hemos hecho es ver la versión que tiene Dalit Reyni, por ejemplo, en tema de colegios o de colegios faro, como los llaman ellos. Y una de las cosas que la retroalimentación a veces no es que omita, no lo despliega con tanta fuerza, es que es muy importante que nosotros podamos tener claro hacia dónde queremos ir con la retroalimentación. Ojo, en un primer elemento, nosotros. En un segundo elemento, sus estudiantes. Entonces, en realidad, cuando decimos nosotros, nos estamos refiriendo a nuestros alumnos y a los maestros, quienes ejercemos esta práctica educativa. Miren este detalle. Tiene una representación, para que no nos podamos olvidar, que es comenzar, ¿no? Sí, aquí, comenzar con el fin en la mente. ¿Ya? Yo les invito a que ustedes allá del otro lado de la pantalla también lo hagan, porque todo lo que se va viviendo también de manera corpórea se va fijando en la memoria y nos ayuda a recordar cuál es ese principio y luego nos ayuda a internalizar. Es comenzar con el fin en la mente. Miren, ¿ah? Comenzar con el fin en la mente. Y sirve para todo, ¿eh? Sirve para todo. Por ejemplo, esto lo enseñamos cuando hacemos los trabajos con los niños más pequeños, que ellos no se pueden desplegar a hacer una tarea, una actividad, si no tienen claro cuál es el propósito, qué es lo que quieren lograr con la tarea, qué es lo que quieren lograr con esa parte del aprendizaje. Y esto se despliega en todos los planos de la vida. Cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, vamos al mercado, hijo. Ok, vamos al mercado. Yo le decía, mamá, ¿qué vas a cocinar? Y me decía, no sé. Probablemente varios de ustedes han vivido esa escena. Íbamos y por supuesto no sabíamos qué hacer y por eso a veces no éramos muy eficientes en la compra ni en la distribución. Cuando los niños van aprendiendo y creciendo que todo tiene que tener un propósito, que todo tiene que estar alineado, entonces las cosas se hacen mucho más eficientes. Y en la retroalimentación, ese es el punto de partida para garantizar que cuando yo haga mi retroalimentación, en un momento después, pueda lograr tener ese impacto y esa efectividad y la significatividad que es necesaria cuando se da la retroalimentación. No solo contar algo. En esa alineación, si ahora, por ejemplo, pasa y le dice de nuevo una mamá a un pequeño, ¿no? Les cuento, esto es un caso, niño de segundo grado, de primaria, le dice, mamá, ¿dónde vamos? No sé, vamos a ver. No, mamá. Comenzar con el fin en la mente. Es decir, ten claro tu propósito para que seas eficiente en términos de tiempo, de recursos y de lo que queremos lograr juntos. Entonces, vuelvo a compartir esta parte. Pero quiero que lo hagan haciendo allá también, ¿eh? Comenzar con el fin en la mente. Van a ver cómo esto impacta muchísimo al momento de poder desplegar todas las acciones para que podamos tener juntos. Perdón, acá me saltó una cosita. Permítanme, voy a quitar esta parte. Estas cosas de la tecnología son una maravilla y un reto permanente. Ahora sí, les decía que es importante esta alineación de cara a que resuelve un problema cuando se hace bien. Y el problema es que a veces nuestros estudiantes, y esto lo he escuchado de muchos maestros, nos dicen, no revisan las retroalimentaciones, no revisan los comentarios, no revisan la información o no hacen caso o hacen caso omiso a lo que les decimos. Claro, ¿a qué se debe eso? Se debe a que efectivamente no está alineada la retroalimentación, es decir, no está claro por qué lo hacemos, no está claro para qué lo hacemos y no está claro tampoco los beneficios que estos tienen. Usted lo puede tener claro como maestro, pero probablemente no ha logrado asegurar que sus alumnos lo tengan claro. Y cuando hablo en el concepto de tenerlo claro, no me refiero a que lo puedan ellos parafrasear, repetir o decir. Eso es bastante fácil. No porque se sabe algo, necesariamente está internalizado o está aprendido de cara a lo que se conoce como aprendizaje hoy en día. Es decir, que ya está asumido como parte de uno. Y eso todos lo sabemos. Por ejemplo, esto lo pongo como un caso así muy, muy al aire, ¿ya? No, por si acaso es un ejemplo inventado, cualquier parecido con la realidad es consecuente, así es casualidad. Por ejemplo, cuando a mí se han dado cuenta que todas las cajetillas de cigarro tienen atrás peligro, provoca cáncer al ojo, al estómago, al pulmón, a todo, todas cosas, ¿no? O sea, por donde usted lo mire, no hay algo que diga fuma porque te hace bien.
Y sin embargo, la gente fuma. Entonces, no es que la gente no sepa que hace daño, y sin embargo fuma. Y eso pasa sobre todo con los adultos. Entonces, ¿cuánto más puede pasar con el niño cuando no aseguramos o cuando solo nos quedamos en la alineación con información? Les leemos la rúbrica, les leemos el propósito, les leemos la meta, pero no garantizamos el clic, ese vínculo, ese momento en el cual el alumno lo asume como suyo y no asume como la obligación que yo se lo impongo a ellos. Entonces, esa parte quiero que lo tengamos muy presente, porque si no hay alineación del saque, todo lo que vamos a ver ahorita rápidamente a continuación va a tener un serio problema, porque se empieza a descalibrar la retroalimentación. Entonces, no es cuántos recursos manejo, es primero si logro crear el vínculo y la conexión con el estudiante, lo que primero marca una retroalimentación efectiva. A ver, voy a pasar al siguiente. Se me ha congelado la pantalla, no me deja pasar. Ahí está. Esto creo que sí. Otro punto importante, y aquí sí voy a ampliarme un poquito, es preguntar y repreguntar. Y aquí quiero hacer una mención. Una de las cosas que es clave en una retroalimentación efectiva es realizar preguntas poderosas. ¿Ya? Esto quiere decir que hay preguntas que no son poderosas, ¿no? Cuando uno afirma algo, indirectamente también está diciendo otra cosa. Ojo con eso, porque el lenguaje, la semántica, a veces pasa con nuestros estudiantes y a veces los estudiantes escuchan el concepto hermano, gemelo, negativo de lo que estoy diciendo. Y no lo mismo que hago. O sea, los chicos son así de brillantes. Qué fascinante tener, qué suerte tener alumnos así, ¿no? Y qué responsabilidad la nuestra tener que descubrir, hacer que aflore, salga ese potencial que todos los niños tienen, que todos nuestros alumnos tienen y que, y que tenemos la oportunidad de verlos todavía así, aunque sea de manera virtual, todos los días. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pero vamos a vernos, primero hay que saber, hemos dicho que hay que comenzar con el fin en la mente, entonces, ¿para qué voy a preguntar? Entonces, yo pregunto primero porque si hago buenas preguntas, definitivamente capto la atención del alumno, ¿no? O de la clase, pues, ¿no? Depende si a veces hago retroalimentaciones personales o de grupo. Si hago buenas preguntas, despierto interés. Establezco esto que les estoy diciendo, una sintonía, favorecer el entendimiento con el alumno o con la clase. También puedo aprovechar hacer las preguntas para reconocer o identificar necesidades que pueda tener el grupo para entender su forma de pensar, sus valores o qué cosas les preocupa. Si un alumno me dice que lo que le preocupa es fallar en el producto, en la tarea, entonces tengo que hacerme yo la pregunta que está detrás de eso. Entonces no he logrado hacer que su preocupación sea que aprenda, sino lo único que he logrado hacer es que su preocupación sea cumplir un producto y no el aprendizaje como tal. Entonces, ojo con eso. Reforzar obviamente los contactos, estimular la reflexión, la creatividad. Una cosa importante cuando uno pregunta y a la vez ahí se vincula con otro tip importante que es el parafrasear, es asegurar la buena comprensión. Entonces, es importante cuando usted da una información, pedirle a los chicos, o cuando ellos les dicen, aprovechar usted que lo parafraseen. Ahí nos damos cuenta que tanto lo comprenden. Con uno, con dos, no tenemos que hacer toda la clase de parafraseo. Pero cuando ellos escuchan a un par parafrasear y que va diciendo con sus palabras, sus términos lo mismo, entonces van fijando la comprensión de lo que se quiere lograr. Hay que orientar hacia una decisión y, por supuesto, facilita la reflexión y el desarrollo personal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las características de una pregunta poderosa? Aquí lo tenemos. Tiene 4 cosas, ojo, y aquí va a chocar con varios de nosotros. Una pregunta poderosa es corta, es clara, es precisa y es adaptada al contexto y la realidad de los estudiantes. ¿Por qué digo que va a chocar? En un estudio que se hizo justo en la Ruiz de Montoya, bien interesante, con un sociólogo, en colaboración con ellos estuvimos viendo que el latinoamericano, y ahora voy a hablar un poco de Latinoamérica, pero también del peruano, somos bastante ávidos al redondeo, ¿no? O sea, al rodeo, perdón, al rodeo. Es decir, damos vueltas al concepto
y nos cuesta decir con precisión las cosas. Entonces le agregamos adjetivos, adverbios, y cuando no existe la conexión con el docente o existe solo la figura autoritaria de una persona que se llama, entre comillas, docente, que castiga, ¿no? O que sanciona lo bueno o lo malo de muchas maneras, porque uno puede tener esa figura aun cuando le dices hijito, hijita. ¿No? O sea, también puede existir un tipo de autoritarismo oculto en un buen trato. Cuando hay una dinámica así de estrés que encierra a los estudiantes, entonces el nerviosismo natural hace que, sobre todo aquí en el Perú, utilizamos mucho rodeo para decir algo. No se han dado cuenta, esto les puede sonar conocido cuando hacemos mención y a veces la gente anda nerviosa porque está ahí de repente el director regional mirando la charla, ¿no? Los subdirectores observando con cariño el comentario, por favor. Y si existe esa presión, digamos, de que hay una autoridad que mira, cuando uno quiere hacer una intervención, lo primero que a veces tendemos a decir es, disculpe, mire, no quisiera incomodarlo, quisiera saber si se puede, pero si no se puede, no importa. Y ya dijo como 6 oraciones y no dice qué. A veces eso pasa también cuando hablamos con los estudiantes. Por eso, la pregunta poderosa es corta, clara, precisa y adaptada. ¿Y cómo se formula? Pues se formulan, primero, se comienza con la palabra, normalmente se comienza con las palabras qué o para qué. El por qué es importante, claro, también es importante, pero el por qué lo que hace es, normalmente nos explica una secuencia, ¿no? de respuestas, de procesos, pero no nos da el propósito, el norte de lo que estoy haciendo. Entonces, normalmente empiezan con qué y para qué, ahí te vamos a ver. Una pregunta poderosa conduce a la acción del estudiante. ¿Ya? Están más orientados a los objetivos que a los problemas. Ya he visto que dos participantes han levantado la mano, ahorita me voy a detener ahí para hacer unas preguntas, terminando esta diapositiva, y llevan al alumno hacia el futuro, más que a buscar explicaciones en el pasado. Cuando me refiero a explicaciones en el pasado, me refiero a ese término de rendición de cuentas, ¿no? Contienen también presuposiciones poderosas que ayudan al alumno. Es decir, la pregunta en sí mismo influye. Ayer su director regional nos compartió un taller de comunicación efectiva que es buenísimo, que le voy a pedir que se lo replique también, si tiene la oportunidad. Y él nos decía cómo las palabras son fuertes, las palabras nos pueden levantar o nos pueden tumbar también. Y esto es precisamente lo que mencionamos en las preguntas poderosas en la comunicación que hacemos con los estudiantes. Entonces, la estructura, porque acá viene la fórmula, ¿no? A veces me dicen, pero ¿cuál es la fórmula? Está bonito tu diapositiva, pero ¿cómo es la cosa? Es que normalmente la personalización del tú, el verbo que indica la acción y un futuro positivo. Por eso coloqué ahí una verbigratia, ¿no? Es, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, para aprobar el examen? Fíjese que tiene todos los elementos. La pregunta, ¿no? El encabezado, el qué. El vas, obviamente, el vas a hacer está incluido con el sujeto y el verbo, pero el futuro positivo es aprobar el examen. No dice qué vas a hacer para corregir lo que has hecho mal. ¿Ven? O sea, la forma como se pregunta garantiza en mucho la retroalimentación positiva. Puedes parar acá un segundo, porque tengo 2 preguntas y me gustaría no pasarlas por alto, aunque el tiempo es un poco tirano. Nos quedan todavía unas cuantas que compartir. No sé, Liz, ¿tú me ayudas ahí? Sí, te comento, Claudita está un poco organizando las preguntas. Claudita. Sí, acá estoy. Lo que pasa es que los chicos no han escrito las preguntas todavía. Entonces sería bueno, ya les he pasado el link, se los voy a volver a pasar ya varias veces, para que hagan las preguntas en este link. No hay aún todavía ninguna pregunta, por ello Ok. no me he podido ayudar. Perfecto, Sí. perfecto. Continúo entonces, continúo, porque ya me está ganando el tiempo, no quiero que Ok, me sí, no te preocupes, yo te las paso, Robert, al final. Listo. Chicos, por favor, por ahí hagan sus preguntas. Ya, genial. Lo que pasa es que vi unas manitas ahí levantadas. Muy bien, entonces, esta es una fórmula que tu verbo futuro positivo, así empezamos a hacer las preguntas poderosas. Una pregunta poderosa no es
una pregunta que desmotiva, que tira para atrás, que jala, que culpa, que sentencia. No. Y para eso hay que reconocer que hay 3 tipos de preguntas claves. Entonces vamos a ver cuáles son esos 3 tipos. ¿Verdad? Ahí se congela otra vez. A ver. Ahí está. Fíjense en el fondo, cuando hablo de las 3 preguntas claves, ustedes ven las manos entrelazadas. La idea es precisamente que no son cosas desconectadas entre sí, sino cosas totalmente comunicadas y que se van a relacionar unas con otras. Entonces tenemos, primero, las preguntas que están relacionadas con el objetivo. ¿Okay? Este tipo de preguntas que están relacionadas con el objetivo normalmente nos ayudan a ubicar qué es lo que queremos lograr. Entonces, por eso, ahí yo siento en las diapositivas, que también seguro se los voy a compartir al final, ahí van a poder revisarlo con cuidado. Acá tienen unos ejemplos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con este proyecto? ¿Cuáles son nuestras expectativas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros roles dentro del equipo? ¿Quién se va a responsabilizar de cada tarea? Ese tipo de preguntas también son un feedback. No todos los feedbacks son al final, ojo. La retroalimentación es un proceso continuo. Entonces, nosotros también damos retroalimentación durante el proceso de la construcción. Si solo hacemos retroalimentación cuando está de cara al producto, nos perdemos desde el principio, desde la alineación, nos perdemos todo el proceso, que es a veces la parte más rica, que garantiza o asegura por lo menos, ¿no?, que los aprendizajes básicos que queremos lograr estén instaurados en los estudiantes. Entonces, el primer grupo de preguntas está relacionada con el objetivo. El segundo grupo está relacionada con el aprendizaje. Y aquí se desprenden 2 grandes bloques. No sé si lo grabé, yo normalmente suelo confundir porque tengo una pantalla grande, pero a veces no se ve bien. Primero, hay preguntas para aprender y hay preguntas para desaprender. En educación, esto es una máxima, ¿ya? Así como hay las máximas kantianas, yo les quiero compartir que en educación, peor que no enseñar es enseñar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno enseña mal, le exige luego al estudiante a tener que hacer 2 procesos cognitivos muy fuertes, que es desaprender lo que aprendió mal y reaprender de nuevo lo que no se dio. Entonces, ante eso, a veces es mejor no enseñar. No digo que no den sus clases, ¿eh? Ojo con eso. En aprendizaje, por ejemplo, cuando están las preguntas relacionadas con el aprendizaje, normalmente utilizamos preguntas para reflexionar sobre actitudes, competencias, capacidades y conductas que pues los chicos deberían de poseer o adquirir. Entonces, normalmente estas preguntas, coloco un ejemplo ahí, son preguntas tipo como de ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué debes? Esta pregunta es importante. ¿Qué debes aprender para alcanzar tus metas? A veces con la premura de los tiempos, la pregunta es, solamente les decimos, oye, te falta tal cosa. Si yo le digo eso al estudiante, no estoy haciendo retroalimentación. Le estoy cortando la posibilidad de descubrir en sí mismo y de internalizar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, esto corta. Y cuando tenemos que desaprender, normalmente se van a utilizar preguntas que estimulan a las personas o al grupo en general a hacer un autoanálisis concienzudo de algunas actitudes. Por ejemplo, bueno, hay una expresión, ¿qué lastres o qué cosas, ¿no?, tienes que dejar o soltar para avanzar? ¿Qué creencias no te ayudan? Eso es importante, sobre todo, ¿no? ¿Qué o quiénes te quitan energía? Esa parte es importante también decir al estudiante, porque esas son preguntas ejemplo, ustedes las pueden adaptar en todos los áreas y los contextos, ¿no? Incluso el tema actitudinal. Hay chicos que tienen mucho talento, pero la parte actitudinal o la parte de las rutinas en casa o la parte de la disciplina en sí misma no le dan las posibilidades de desplegar todo ese potencial. Ustedes los tienen a veces reconocidos. Usted sabe que Carlito, que Robert, por ejemplo, de repente Carlos es un alumno muy talentoso, pero se levanta tarde, no se presenta, dice, no prende su cámara. Hay un montón de situaciones y sin embargo ustedes reconocen que tiene buen dominio cognitivo, aunque no lo termina de explotar. Entonces, este tipo de preguntas para desaprender cosas es importante también hacerlas de cara a una efectiva retroalimentación. La otra está relacionada con la acción. En estas ya directamente al actuar, ¿no? Es
Es una pregunta que le llamamos, entre comillas, de confrontación, no porque me voy a pelear con el estudiante, sino que es lo que va directamente al punto. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Cómo puedes hacer para conseguirlo? No le estoy diciendo yo lo que tiene que hacer, ¿no? Y otro, no lo logra ver con esa pregunta, es muy amplia. Bueno, ¿cuál va a ser tu primer paso? ¿Estás seguro? ¿No? Hay que ayudar a los alumnos con las preguntas de acción a mirar a su alrededor. Es importante saber que las preguntas que se hagan van a formular una ruta cognitiva de desarrollo y que cuando lo hagan tienen que ver las consecuencias de esto. Esto es como jugar ajedrez. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿No? ¿Qué te da energía? ¿Qué te estimula? ¿Cuáles son las emociones que te ayudan a conseguir los objetivos? Ahora, sobre todo que estamos en cuarentena, la parte emocional es muy importante. ¿Qué personas son clave? Eso también ayuda mucho a tipificar con quién sí, con quién no, no en términos de inclusión o exclusión, sino en términos de estrategia de aprendizaje, ¿no? Esta persona me motiva, esta persona no me motiva, y en fin, preguntas que invitan directamente a la acción. Otra característica importante de una retroalimentación tiene que ser con ir directamente al punto. ¿A qué se refiere? La retroalimentación debe ser sí o sí descriptiva y específica. Ya hemos hablado hace un momento de que solemos darle mucho rodeo a veces para decir las cosas. En una retroalimentación, que ahora además hay retroalimentaciones sincrónicas y hay retroalimentaciones asincrónicas, ya vamos a conversar ahorita de eso, hay matices para darla, ¿ya? Normalmente en ambas tiene que ser sumamente descriptiva y específica. Se apoya completamente en hechos y evidencias, jamás en interpretaciones. No es yo creo porque se me ocurre, no. Yo veo este detalle, ¿no? Porque aquí en el texto, porque acá en el criterio, porque acá en el indicador, en este producto, en esta app, etcétera, etcétera, dice tal cosa y habíamos pedido que diga tal otra. Entonces hay evidencias. No discutimos, no analizamos, no confrontamos la persona, sino planteamos una observación real sobre lo que queremos que se mejore. Y desde esa mirada, cuando ya está alineada la retroalimentación, entonces el estudiante lo percibe como una oportunidad real de mejora y no como a veces la observancia o la crítica de lo que yo estoy desarrollando. Algunas recomendaciones importantes aquí. Por ejemplo, ya hemos hablado del primero, que es el para qué, ¿no? Es la alineación que hemos comentado, ¿de acuerdo? Comenzar con el fin en la mente. Hay que tener cuidado con esta expresión cuando hacemos retroalimentación. A veces no nos damos cuenta, ¿eh? Es el famoso sí, pero. ¿Ya? Esa es la ratificación, esa es una expresión terrible. Y les he puesto dos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. El primero dice, miren, ustedes vamos reconociendo un poco cómo va sonando y cómo el sí, pero juega a veces en contra. Antonio, eres un magnífico jugador de baloncesto, pero me gustaría que pusieras más atención cuando lanzas a la canasta. Ese es el sí, ¿no? Al inicio le afirma algo positivo de Antonio, y sin embargo le da una expresión adversativa, ¿no? Un pero, que cuando uno lo escucha, uno cuando lo emite, a veces no se da cuenta, pero cuando uno lo escucha, ese pero que viene atrás, en realidad termina descalificando la parte positiva anterior, porque entonces le hace como una condición, ¿no? Y esa condición no lo ayuda a entender con claridad qué es lo que menciona en ese punto. Sin embargo, en el segundo ejemplo del mismo caso, dice otra cosa. Dice, Antonio, eres un magnífico jugador de baloncesto, así que me gustaría que pusieras más atención cuando lanzas a la canasta. ¿Te dan cuenta que la segunda expresión suena mucho mejor? Es la misma idea, ¿no? Lo que quiere el profesor es asegurar que haga un buen lanzamiento de canasta. Sin embargo, en la primera, el impacto que hace al estudiante no es el mismo que en el segundo caso. Se dan cuenta cómo el sí, pero mal jugado, ¿no? Lo que termina haciendo es bajando el impacto de la retroalimentación, y obviamente cuando uno se siente de alguna manera afectado, el nivel de retención, atención y concentración pues baja tremendamente.
Entonces, miren qué importante es esto. Entonces hay que tener cuidado con el sí, pero. Incluso cuando redactamos, hay casos así que hay que tener bastante cuidado. Otra característica importante es que la retroalimentación lo tenemos que dar en un lenguaje sencillo, ¿ya? En un lenguaje puntual. O sea, no tenemos que cargar tecnicismos cuando hacemos retroalimentación, sino que tenemos que ser muy empáticos y conocedores del grupo a quien está dirigido. El efecto de la comunicación no está en el emisor, sino en el receptor o perceptor, como dicen algunos autores. ¿Ya? O sea, no se trata de si yo lo entiendo, sino se trata de si los demás me comprenden. Entonces, ojo con ese enfoque, ¿ah? Porque a veces creemos que yo lo entiendo y doy por asumido que todos los demás lo entienden. Y eso no es cierto. Yo tengo que asegurarme que el otro me entienda o entienda las mismas cosas que yo estoy tratando de comunicar. El acto comunicativo es un acto complejo. Además, es importante hablar primero también del futuro, o sea, de lo que queremos lograr, más que del pasado. Y aquí seguramente les voy a mencionar algo que se va cruzando, porque todo lo que hacemos en Innova se cruza, ¿no? Positivamente, claro, que es el tema de la mentalidad de crecimiento. Eso es importante en la retroalimentación. Yo no me aboco en señalarte lo que está mal con un sentimiento de culpa, ¿no? A veces creemos que la retroalimentación tiene que ser así, pues así no es, sino más bien en identificar la oportunidad de mejora, pero con una mirada hacia adelante, ¿no? De oportunidad. Por eso es que hay que tener empatía. Por eso es que tenemos que conocer al otro, saber su contexto, su realidad, su preocupación de nuestros estudiantes e ir tanteando un poco cómo evoluciona ese contexto. Porque créanme, cuando fue las primeras semanas de esta pandemia, las emociones y sentimientos eran una. Hoy en día que ya estamos en septiembre, las emociones y sentimientos son otras, aunque las personas sean las mismas. Ojo con eso porque a veces si nosotros, a ver, díganme ustedes si no se sienten también ya con el tiempo, con este año, bastante agotados a veces con el ritmo, pues efectivamente, ¿cómo estarán nuestros estudiantes del otro lado? Eso es tener bastante empatía pensando en ponerse los zapatos del otro. Y es complejo, ¿ya? Es complejo. Otro punto que hay que considerar es que hay que fundamentar el feedback. El feedback no solo es una indicación de algo que tienes que mejorar, sino tiene que haber un sustento y una evidencia que, como dijimos anteriormente, está basado, ¿no? En lo que yo puedo comprobar y verificar. No es una opinión. No se trata, si yo le voy a dar una opinión, diferenciemos, esa no es la retroalimentación, es una opinión, por eso se llama opinión. Es un comentario, pero que no aporta necesariamente o no tiene el objetivo sistemático de hacer que se potencie el aprendizaje. Si yo quiero hacer que el alumno mejore, tengo que mostrarle evidencias de por dónde tiene que mejorar, dónde están los aspectos que no se percató él y que tú vas a hacer que él se percate. No le vas a decir, vas a hacer que lo reconozca. Le vas a invitar a revisar la rúbrica en tal parte, le vas a invitar a leer el segundo párrafo de su artículo de opinión, le vas a pedir que revise el inicio de su presentación, no para decirle que esa parte es la que estuvo mal, sino para que él se dé cuenta y luego le tienes que pedir la respuesta a eso. Esa es la parte de la retroalimentación. Se cree que es unidireccional, pero no lo es. Y hay que sustituir los absolutos. Eso también puede calzar para nuestra vida personal. Hay que sustituir los absolutos. Los absolutos son siempre o nunca. ¿Ya? No en una misma oración necesariamente. Por ejemplo, siempre X oración, ¿no? Le podemos. Siempre llegas tarde. ¿No? Nunca entregas la tarea a tiempo. Y una risa todavía que, entre comillas, disfraza el mensaje. Acuérdense que las palabras son poderosas, muy poderosas. ¿Ya? En la programación neurolingüística, las palabras fijan una manera de pensar y estos absolutos lo que hacen es que nos hacen tener una mentalidad bastante más rígida para algunas cosas y luego nos pasan la factura. Y nosotros tenemos que desarrollar en el estudiante y en nosotros mismos una mentalidad muchísimo más flexible. Entonces hay que cambiar el siempre, nunca, es mejor y recomendable ponerlo por el a veces. Bueno, ya para ir un poco ya de bajada, ya de esto ya pasamos la cresta. ¿Sí? Permíteme ¿Sí, sí? que de repente recordemos, quedan aproximadamente 5 minutos.
Si desean, Listo, hacemos unas perfecto. Ya preguntitas termino. o terminas. Gracias. Ok, gracias, Robert. Como gusten. Ya me quedan 2 diapositivas más y acabo. Ustedes me indican. Yo lo cierro. Está Ya, súper ya terminamos interesante, la creo que clase. Sí, también los continúa. comentarios en el chat Termina, están sí. de verdad que bastante alentadores, la gente está súper atenta a lo que nos estás brindando, pero queremos de repente terminar de escuchar la ponencia, quizás al final podemos compartir algunas preguntas. Gracias. Voy a tratar de cerrarlo en 2 minutos. Perdone, pero es que hay bastante que quisiera compartirles y de verdad lo trabajé bastantes cosas con mucho cariño. Ok, entonces la retroalimentación, otro elemento importante que tenemos que tomar nota es que una verdadera retroalimentación ofrece sugerencias al estudiante. No le da un camino, le da un abanico de oportunidades dentro de lo que es posible y cabe. Y ojo, si ya están alineados y el alumno ya sabe que lo que tú le vas a decir como maestro ayuda a que mejore su proceso de aprendizaje, entonces tú te vas a ver como en la foto, feliz, ¿verdad? Feliz. ¿Por qué? Porque lo que tú estás, tu esfuerzo, lo que tú le estás comentando, va a ser bien recibido y entendido y hasta solicitado, que es lo que los maestros generalmente queremos, ¿no? Que nuestros alumnos nos pidan, nos pidan nuestras observaciones, la recomendación. Lo otro es que en ningún contexto debemos sustituir el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos en una retroalimentación efectiva provocar, en todo hay que provocar ese proceso cognitivo para que él se dé cuenta, y no porque yo ya me di cuenta, le digo, oye, tú no te diste cuenta en ese punto, no va por ahí, sino yo tengo que crear con lo que hemos conversado, con las preguntas, con el contexto, ¿no? Con darles esa retroalimentación puntual, con evidencias, decirles cómo ayudarlos a que ellos se den cuenta de por dónde fue que no la vieron en su momento y por eso es que no lograron llegar al producto como se esperaba. Si nosotros hacemos que los estudiantes se den cuenta por sí mismos, créeme que ya garantizamos que ellos hayan aprendido. Y no necesariamente para que lo vuelvan a presentar. Ojo, la intención no está en el producto, sino está en el aseguramiento del aprendizaje. Aprendemos muchísimo más cuando de nuestros errores empezamos a reconocer el para qué queremos lograrlo y el por qué es que fallamos. Y si nosotros mismos nos damos cuenta, aprendemos pues definitivamente muchísimo. Otra cosa puntual es que debe ser focalizada y no saturar. Esto es vital. No se trata que a cada línea, a cada cosa, le estoy cargando. Tengo que darme cuenta cuál es el objetivo mayor de los productos y tengo que empezar a poner los comentarios estratégicos en el momento preciso, en aquellos puntos que son necesarios de explicar. De lo contrario, lo que va a pasar es que al poner un montón de comentarios, a veces solemos poner un montón de comentarios en los productos, creyendo que así lo van a revisar y lo van a corregir, la verdad los terminamos estresando y una persona pues que esté estresada no aprende. Te va a cumplir, va a cambiar el formato, pero no créeme que no estamos asegurando el aprendizaje que queríamos. Ya para ir cerrando, se debe brindar siempre propuestas de herramientas y recursos. Una retroalimentación, si bien se focaliza en nuestro modelo a través de productos, normalmente lo hacemos así en el proceso, también debe en el camino aperturar alternativas. Ya, ahorita se está probando con algunos grados en proyectos de que el alumno puede encontrar una manera de responder al problema. O sea, efectivamente, en todas las áreas se puede hacer eso. Se tiene que lanzar algunas propuestas de herramientas y recursos paralelos complementarios a solo el diseño de la clase. Y ahí yo les invito a ustedes a no parametrarnos siempre con el documento, digamos, que nos mandan a veces en el TRC, sino más bien sobre esa base poder desplegar toda la amplitud de oportunidades que ustedes pueden darle a sus chicos, que son muchísimas, créanme, son muchísimas más. Bueno, yo les dejaba con esta pregunta, si querían saber más, ya no les digo más porque ya no tengo más tiempo, así que solamente me queda decirles gracias.